y estemos en contacto con nuestra clase virtual. Vamos ingresando nuevamente al aula virtual, por favor, amigos, amigas, para empezar en un par de minutos nuestra sesión. En esta segunda parte voy a agradecer y sugerir, o sugerir y luego agradecer, que tengan a la mano su normativa reglamentaria para que cada uno de ustedes pueda, en el mejor de los escenarios, primero pensar algún supuesto de hecho y en el mejor o súper mejor de los casos, puedan tan solamente algunos de ustedes exponer o proponer algún escenario real que haya motivado un gran problema legal, técnico, normativo en su entidad pública, en un trámite, en un procedimiento que han hecho, de tal forma que todo lo que estamos compartiendo, informando, discutiendo, ¿por qué no? Si es en buena onda, poder propender a una utilidad, porque lo importante es conocer la teoría, la norma, pero que sepamos que esto es útil en la práctica, en la gestión pública patrimonial. Bien, dicho esto, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda parte con la presentación del mapa del ordenamiento jurídico nacional. Y el mapa del ordenamiento jurídico nacional nos presenta 4 grandes escenarios: el constitucional, el legal, el jurisprudencial y el registral. Vamos con el panorama constitucional. ¿Por qué constitucional? Porque vamos a dar cuenta de los principales espacios que están regulados en la Constitución política y que tienen que ver con la propiedad estatal en el sentido más puro, en el sentido más lato. De estos 2 artículos que aparecen en la pantalla, vamos a escoger tan solamente el artículo 21. El artículo 21 de la Constitución política está referido a lo que se denomina el patrimonio cultural. ¿Por qué la Constitución política del Perú se ha detenido en el tema del patrimonio cultural? En principio porque nosotros somos un país con historia, con memoria institucional, con memoria cultural y con memoria patrimonial. Por lo tanto, entenderemos que nuestra Constitución no podía eludir este tema. Todos los países que tienen una historia, una data cultural, patrimonial, evidentemente tienen esos espacios. Ejemplo, Colombia. Ejemplo, República Dominicana. ¿Ok? Y así podríamos encontrar, de hecho, otros países más. Pero estoy solamente mencionando 2 países latinoamericanos muy cercanos que tienen un gran patrimonio cultural, cuyos ordenamientos jurídicos cultivan ese ordenamiento, pero lo mejor de todo es que tienen instituciones públicas que a su vez cultivan, resguardan, cautelan, conservan ese patrimonio inmobiliario cultural. En nuestro caso, podremos observar en el artículo 21 que el patrimonio cultural está constreñido a diferentes tipos: yacimientos, restos arqueológicos, monumentos, lugares, pero todos ellos tienen como común denominador el hecho de ser, ¿qué cosa? Patrimonio cultural de la nación. Y cuando decimos patrimonio cultural de la nación, significa hablar de un valor jurídico. Y ese valor tiene que ver, valga la redundancia, con la historia. Esto es, si no hay un respaldo de la historia respecto de ese bien, no tiene el requisito previo para ser patrimonio cultural. Porque yo puedo tener un inmueble estatal,
muy hermoso, muy costoso, pero si detrás de ese inmueble no hay un legado histórico, entonces ese inmueble podrá ser estatal, pero a la vez no tiene la condición de patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio cultural constituye un valor que es declarado, manifestado por una entidad oficial. En este caso, esa entidad oficial es, en principio, el Ministerio de Cultura. Y en segundo lugar, los gobiernos regionales que tienen las competencias transferidas en el aspecto cultural a nivel de departamentos, a nivel de gobiernos regionales. Y los municipales muy residualmente. Ese, digamos, es el gran orden de las cosas. La segunda gran característica de ese artículo 21 es que nos refiere el texto original que el patrimonio cultural puede recaer en propiedad privada como en propiedad pública. A nosotros nos interesa la última, propiedad pública que a la vez tenga el valor de patrimonio cultural. Ejemplo, Palacio de Gobierno. ¿Es un inmueble estatal? Sí. ¿Es un bien de dominio público? Sí, como lo veremos luego. ¿Y a la vez tiene la condición de patrimonio cultural? Sí. Ejemplo 2. La Municipalidad Metropolitana de Lima, el inmueble que está adyacente, tiene las tres características. Es un inmueble estatal, es un inmueble de dominio público y a la vez tiene su declaración de patrimonio cultural. Ejemplo tercero. Palacio de Justicia. Inmueble estatal, bien de dominio público y patrimonio cultural de la nación. En todos los casos entenderemos que hay un valor arquitectónico, un valor histórico, un valor estético que determina que tenga una condición. Pregunta para los amigos registradores. ¿Será correcto afirmar que la condición de patrimonio cultural es inscribible en registros públicos? ¿Sí o no? ¿Quién de los amigos de registros públicos nos puede orientar en esto? Repito, la condición de patrimonio cultural de un bien inmueble público se inscribe en registros públicos, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Está nuestra amiga María en el escenario virtual? ¿Alguien de registros públicos está en el escenario virtual? ¿Será que solamente Lima tiene inmuebles declarados patrimonio cultural? En Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, en Chiclayo, en Pimentel, donde está la oficina de registros públicos, en Tacna o en Arequipa, ¿no hay inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación? La respuesta es sí. Y muchos de ellos son bienes inmuebles estatales. Entonces, ¿qué significa? Que esa condición que está contenida en un documento oficial, una resolución del antiguo Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, se inscribe en registros públicos como una carga. Una carga es aquella inscripción por la cual publicita una condición jurídica emitida por un órgano competente. Y esa carga persigue al propietario. Significa que a sola firma, Palacio de Gobierno no puede decir este inmueble no es patrimonio cultural. No, lo tiene que decir sí o sí ¿quién? El Ministerio de Cultura. Así puede ocurrir en los bienes inmuebles culturales de Trujillo, en los bienes culturales de Chiclayo, de Arequipa, de Tacna
o de Piura, entre otros lugares tan hermosos que tenemos en nuestro territorio nacional. ¿Ok? Ese es entonces el patrimonio cultural de la nación. Y todo ese cóctel de características que estamos indicando, amigos, amigas, a su vez está vinculado con el dominio público, que es un tema que vamos a abordar en breves instantes. Ok, sigamos. ¿Qué nos trae la Constitución Política? En el artículo 54 se refiere que el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Ajá, acá hay entonces dos elementos a tener en cuenta porque ese tema de lo inalienable lo vamos a ver en el artículo 7.3. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. ¿Qué significa inalienable en derecho, señoras y señores? Inalienable en derecho significa que no se puede vender, no se puede transferir si es que no hay una causa legal que lo justifique. Y entonces significa que el ordenamiento constitucional impone una prohibición, impone un impedimento. El territorio, en el artículo 54, constituye aquí ¿qué cosa? Un elemento conceptual de soberanía, entendido como país, entendido como la base geográfica en la que descansa una nación. Eso es el territorio del Estado. No se puede vender, no se puede regalar y tampoco el derecho permite que alguien de afuera, un gobierno extranjero, viole, ingrese a nuestro territorio sin que nosotros lo hayamos permitido. Eso es esencialmente el primer elemento, territorio inalienable e inviolable. Pero luego a renglón seguido dice, el territorio del Estado comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, que no lo podemos estudiar, el espacio aéreo que tampoco. Nos quedamos con el suelo. ¿Qué es el suelo para nosotros en los procedimientos ordinarios? El suelo es superficie, derecho de superficie. Y el subsuelo es lo que está debajo del suelo, pero que a la vez mantiene la titularidad yuxtapuesta a quien tiene el terreno de arriba, esto es el terreno superficial. Entonces, suelo y subsuelo deben yuxtaponer a un mismo titular. Hasta ahí, todo bien, todo claro. Pero sin embargo, amigos y amigas, aquí quiero poner un caso de la vida real. Si decimos que el territorio es inalienable e inviolable, ¿qué pasó entonces en el caso, si ustedes recordarán, como no tengo la suerte de conocerlos de manera presencial, yo puedo asumir que de repente hay mucha juventud, pero de repente también puedo asumir que hay juventud, profesionales, colegas, pero que a la vez han vivido el capítulo o lo han leído y bien. Pregunto, el artículo 54 refiere el Estado es inalienable el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Pero ¿qué pasó con el terreno de Tiwinsa? ¿Quién recuerda qué es el terreno de Tiwinsa? ¿Quién recuerda? De repente por allí tenemos algún amigo, colega que labore en esa parte, cerca de esa parte del país, en el norte. ¿Quién se acuerda de Tiwinsa? Tiwinza. Tiwinsa. ¿Qué es Tiwinsa, amigos, amigas? ¿Quién se anima?
¿Qué suceso histórico ocurrió en Tiwinsa? ¿Y tiene que ver con el artículo 54 de la Constitución Política? ¿Sí o no? Si esa fuera la pregunta del examen final, que entiendo tendrán en alguna ocasión antes que le entreguen su constancia. Bueno, Tiwinsa constituye un terreno que está bien al norte, casi colindante con eh, con Tumbes, un poquito más para la mano derecha, y fue materia de una cesión gratuita de parte del Estado peruano en los años 90 de un área de extensión de 1 km², y que por decreto supremo se le regaló al gobierno ecuatoriano como parte de las tratativas, de los tratos, a que arribó el Estado peruano en Brasilia. Y a cambio entonces los ecuatorianos finalmente dejaron lo que ya estaban invadiendo, se comprometieron a desminar las áreas y luego se firmó una suerte de documento, el denominado Acuerdo de la Paz. Pero entonces, si el Estado peruano le regaló 1 km² a Ecuador, ¿cómo es entonces que el 54 refiere en la letra que es inalienable e inviolable? Bueno, queda claro que Ecuador no violó el territorio, pero sí queda claro que el territorio del Estado fue una parte, 1 km², transferido. La respuesta la vamos a encontrar en unos 5 minutos cuando sigamos revisando la Constitución Política. ¿Qué nos trae el artículo 66? Nos trae los recursos naturales, renovables y no renovables. Pero nos trae ese concepto y nos dice, eso es patrimonio de la nación. Acá de repente en el aula virtual nuevamente pueden haber compañeros o compañeras que provengan de Madre de Dios, de Tambopata de repente, o de la Amazonía peruana. Si es así, allí encontraremos un conjunto de recursos naturales, áreas forestales, otras áreas renovables y otras no renovables como son los recursos, digamos, que provienen del subsuelo. Ejemplo, el petróleo. Bueno, todos esos, señoras y señores, son patrimonio de la nación. Ustedes podrán advertir que patrimonio de la nación tiene una connotación un poquito diferente a que bien estatal, pero proviene de una línea más o menos emblemática, como es el hecho de mantener el dominio del Estado peruano. Dice que el Estado es soberano en su aprovechamiento y que este tipo de bienes se regulan por una ley. Es decir, que el Estado no tiene la libertad absoluta de administrar estos bienes. Estarán en el territorio, estarán aquí propiamente, pero eh, no puede, digamos, regular a sola firma. Para eso se requiere una ley orgánica que regule la administración, que incluye el registro de los bienes inmuebles declarados como recursos naturales. Tambopata, Pacaya Samiria, áreas naturales protegidas, los santuarios, entre otros, nos permiten afirmar que provienen de una base constitucional como es el artículo 66. ¿Ok? En el artículo 68 encontramos también áreas naturales protegidas. Y eso tiene que ver con CERNAM, una entidad pública que se denomina algo así como Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, que tiene que ver con las áreas forestales.
esas áreas en donde, por ejemplo, crecen los árboles. Son las grandes áreas forestales. Y son áreas naturales protegidas porque tiene que ver con un elemento de la naturaleza. ¿Ok? Esas son las áreas naturales protegidas que también tienen su norma especial. Pero veamos al artículo 71, que tiene que ver mucho con el artículo 54 del que hablábamos antes. Ese artículo 71 nos refiere en la parte central un conjunto de bienes estatales, pero son bienes estatales que a diferencia de los edificios, de las edificaciones, tienen una connotación, una vinculación intensa e inmensa. ¿Con quién? Con la naturaleza, minas, tierras, bosques, aguas. Esos bienes, esos derechos reales, y aquí insertamos el término, el concepto, amigos, amigas, de una vez por todas, el concepto de derecho real administrativo tiene una intensidad y una vinculación desde la Constitución política. Esto es, que son bienes que solamente pueden tener una relación con lo que se conoce el dominio originario. El dominio originario es aquel dominio que emerge de la tierra, de la naturaleza, y tiene una premisa. El dominio originario es originario del Estado, porque el Estado es el gran titular del territorio. ¿Acaso podríamos asumir en la lógica jurídica y en la lógica fáctica que un bosque, el bosque, hay un bosque emblemático que está inscrito en registros públicos, que es en Chiclayo? Si luego por ahí alguien de Chiclayo me hace recordar el nombre del gran bosque, empieza con P, ¿no? P de Pedro. Eh, Están vinculados con la naturaleza. ¿Alguien de nosotros podría pensar que ese bosque o las lomas de la Chaya al norte de Lima o alguna pradera puede ser de primera intención propiedad privada? ¿Alguien podría pensar que el valle Chillón, el río Rímac o el río Jetequepeque es un bien, es un río de propiedad privada? La respuesta es no. Proviene del dominio originario. Lo voy a decir de una manera un poquito más sublime. Proviene de las entrañas del país. Proviene de las entrañas del territorio. Y esas entrañas están vinculadas ¿con qué? Con ese origen, dominio originario. Y ese dominio originario puede ser, es solamente del Estado. Que luego el Estado, por otros títulos habilitantes, entrega, se desprende, transfiere esos bienes a particulares es otra cosa. Pero en principio, esos bienes son estatales sí o sí. El artículo 71 refiere que los extranjeros están en la misma condición que los peruanos en cuanto a los derechos de la propiedad. Por eso, en cuanto a la propiedad, los extranjeros están en la misma condición que los peruanos. Pero léase en la parte segunda de ese artículo 7.1 que refiere, ojo, hey, tú extranjero, te respetamos, pero dentro de los 50 kilómetros de las fronteras no puedes adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, etc. La Constitución política ha considerado que esa franja debe ser solo y solo sí soberana, por un sentido común. Es que en un tema del cuidado territorial decimonónico, antiguo, clásico, era que las fronteras, obviamente que tenían que mantener una distancia respecto de las huestes extranjeras del otro lado. Y si yo tengo extranjeros en mi propio territorio
Y en la frontera, la doctrina decimonónica refiere, se van a aliar con el otro territorio y por lo tanto te van a invadir. Bueno, eso ha quedado en el tiempo y estamos en siglo XXI, pero sin embargo tiene una lógica, en todo caso, de conservación o administración correcta de los bienes estatales en forma general. Y en la última parte se señala que por decreto supremo, en caso de necesidad pública expresamente declarada, se puede permitir que los extranjeros puedan obtener derechos reales en esa zona de frontera. Es decir, el artículo 71 tiene en la última parte una especie de llave maestra que permite que lo del artículo 54 no sea absoluto. Y por eso, señoras y señores, fue que el gobierno de aquel entonces pudo transferir a título gratuito el inmueble de T-Wings. Y lo hizo de una manera jurídicamente formal. No incurrió en ninguna ilegalidad del gobierno de turno, aun cuando puede ser polémico en el sentido de si el gobierno ecuatoriano en efecto es un extranjero. Y ahí viene el lado débil, pero eso ya sobrepasa esta humilde exposición. ¿Ok? Pero queda claro para los efectos formales que el Estado emitió un decreto supremo y por lo tanto permitió que el gobierno de aquel entonces le diera al gobierno ecuatoriano ese regalo de 1 kilómetro cuadrado. Y ahí está. Ustedes en internet pueden chequear inclusive cuál es el estado actual de ese terreno de 1 kilómetro cuadrado. Bien, ya estamos llegando al emblemático artículo 7.3 de la Constitución Política que refiere que los bienes de dominio público son inalienables y son imprescriptibles. Los bienes de dominio público constituyen, amigos, amigas, la categoría esencial del régimen jurídico de la propiedad privada. Son bienes que se regulan por una ley, por un régimen, perdónenme, por un régimen especial, cuyas características esenciales son de carácter más que físico, jurídico. Son bienes sensibles, para decirlo en palabras sensoriales. Son bienes indisponibles. Son bienes que no están en el tráfico jurídico. Son bienes, por lo tanto, que tienen que ser conservados por todos. ¿Quién en primer lugar? Por el Estado. ¿Quién? De manera más específica, la entidad pública que es titular de sus propios bienes. Ya veremos luego que los bienes públicos, los bienes de dominio público, determinan siempre una paternidad, una maternidad, figurativamente hablando, claro. Es decir, no hay bien de dominio público huérfano. El bien de dominio público no puede decir no sé a quién le pertenezco, no sé a quién debo juntarme, acercarme. Todo bien de dominio público siempre tiene un papá y o una mamá. Todos. No hay bien de dominio público que esté en el aire, perdido. No hay INABIF aquí de bienes de dominio público. Todos tienen una titularidad y una adscripción conforme a ley. ¿Ok? Este, amigos, amigas, es el panorama constitucional. Dijimos los primeros 15 minutos de nuestra sesión de hoy que de lo constitucional empiezan a irradiar todas las normas. ¿Y qué dijimos? Que en el ordenamiento jurídico nacional hay muchas normas. Muchas normas. Y de esas normas, el operador, ustedes, registrador público,
personal de control patrimonial, asesoría jurídica, abastecimiento, logística, u oficinas de ordenamiento territorial en los gobiernos regionales, etcétera, están vinculados con los bienes inmuebles. ¿Ok? Y esos bienes inmuebles tienen muchas veces una base normativa en lo constitucional y luego en la ley misma. Ok. Cuando hablamos de panorama constitucional, hasta allí entonces empieza a emerger otra figura del panorama jurídico nacional. ¿Y ese panorama qué dice? Dice que hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que como sabemos es el órgano que interpreta los alcances de la Constitución política en casos concretos. ¿Ok? Entonces, cuando hay un gran problema de carácter constitucional, y si el caso es elevado al tribunal, bueno, este colegiado resuelve si la norma legal es constitucional o es inconstitucional, para ponerlo en facilito, en sencillo, en simple. ¿Ok? Hasta aquí, amigos, ¿alguien tiene una pregunta en el aspecto de la normativa constitucional? ¿Alguna curiosidad, alguna observación, una tingencia, algo que aclarar de repente? En el mundo virtual, ¿están ahí ustedes? ¿Alguien que desee formular alguna pregunta? ¿Ni por un punto? Profesor, buenas noches. Iván Vilches de nuevo. Iván Vilches, Eh, adelante, bienvenido, amigo. Tengo un caso, justo De la hablando vida de, real. sí, eh, por decir, ¿no? Tengo puestos de salud, algunos están inscritos provisionalmente y otros ya definitivamente. Ujú, Y ¿qué resulta? Esos puestos tienen una antigüedad ya regular. Antiguamente pues se creaban sin un mínimo de metraje de terreno. ¿cierto? Actualmente en la iglesia Huánuco tienen una norma, ¿no? Que para los nuevos proyectos están pidiendo terrenos de 5.000 metros cuadrados para arriba. ¿Por qué sucede? Algunas poblaciones han crecido y ¿qué pasa? El pueblo nos quiere donar ya su estadio de repente, ¿no? Porque para ellos su prioridad es la salud. Claro. Pero el terreno chico, ellos dicen, no, ya no sería salud. Entonces, ¿se puede renunciar, hay forma o ya no se puede al terreno pequeño? ¿Se puede hacer una permuta Esa con otro partecita ministerio? repítala, por favor, si se puede renunciar como... Por decir, ¿no? La población propone que el terreno pequeño pase a formar una comisaría, o sea, Ministerio Interior. Ah, que Y determine el no, uso, diga. claro, y acá me nos quieren dar su estadio para construir un nuevo establecimiento mucho más grande y estar acorde con la Ujú. normativa actual. Ahora, quería saber legalmente si se puede hacer eso, se puede permutar con otro ministerio. Ah, qué interesante. Ok, aquí tiene que ver un tema de licencia social, de legitimidad, que es un concepto de ciencia política, más que legalidad, ¿no? Claro, y también como que se ha creado con fin público, ¿no? El puesto de salud. Claro, Entonces, perfecto. tengo dos casos de ese tipo en dos distritos. Ya. A ver, y algo más quería acotar, ¿me parece, o me equivoco? No, profesor, Hasta ahí. básicamente hasta ahí es, Ya. ¿no? ¿Qué pasa? Si se puede, no se puede, y si se puede, ¿cuál es ¿De el qué forma? procedimiento? Ok, Claro, ya, perfecto. Es una mezcla, ya le voy indicando, Iván, y lo voy compartiendo con todos los compañeros en el salón inmenso virtual que tenemos. Mm, eh, Son varios componentes, pero a ver, voy a tratar de ordenar las ideas para que todos los compañeros estén alineados y podamos entenderlo. Primer punto, amigos, amigas. El primer punto es que en algún momento, estamos hablando de inicios del año 2000, todas las principales funciones estatales estaban agrupadas
y asumidas por el gobierno nacional, léase el gobierno central, Poder Ejecutivo. Pero a partir del año 2000 en adelante, se inicia el proceso de descentralización. Después de dictada la ley de bases y luego la ley de gobiernos regionales. Y entonces estas leyes lo que dijeron fue, ojo, todo aquello que tenga que ver con actividad estatal en provincia, le hace gobierno regional, a partir de un calendario van a ser transferidos a los gobiernos regionales. O sea, si hay una actividad estatal en Huánuco, ahora habrá que dárselo al gobierno regional de Huánuco. Ejemplo, la infraestructura de salud. Y entonces se crean las DIRESAs, Dirección Regional de Salud. Y ese gobierno ya no lo tiene Lima, sino lo tiene Huánuco, en Huánuco para Huánuco. Y así, en ejemplos varios, podríamos replicar en Tumbes, Piura, etc. El tercer elemento es que este proceso de transferencia de competencias determina que yo le transfiero la competencia, pero además le transfiero el acervo documentario, presupuestal y patrimonial o territorial. Por lo tanto, cuando Huánuco se lleva la función de salud, también se lleva la función de infraestructura o se lleva la función de patrimonial. Correcto. Entonces viene lo que dice Iván. Iván dice, yo estoy en Huánuco y el gobierno local X tiene un estadio o tiene un terreno de 20.000 metros cuadrados. Y yo tengo un puesto de salud pequeño. La población está que anima a que el alcalde pueda transferirle a título gratuito a la direza de Huánuco. Pero la población a su vez tiene expectativa en que ese terreno chiquito se convierta en A, un colegio, B, se convierta en una comisaría, C, se convierta de repente en un puesto del Ministerio Público, D, se convierta en un guaguaguasi, etcétera, etcétera. Es decir, que la comunidad tiene la expectativa que en ese bien que dejaría Direza a favor de la municipalidad, la municipalidad promueva algo por su propia facultad o por otra entidad ad hoc, una finalidad. Y entonces la municipalidad recibiría ese inmueble. A la pregunta que formula Iván, ¿puede realizar la municipalidad una transferencia? Sí. Y esa transferencia no necesariamente tiene que ver yo te doy A y tú me das B, porque eso en cristiano es una permuta. O también puede ser una transferencia interestatal que está regulado en el reglamento de bienes, artículo 67 aproximadamente. En uno o en otro caso, sí es posible, pero es mejor, en mi opinión, es mejor que no haya permuta, sino tú me das para una finalidad y yo te doy el inmueble para otra. A partir del artículo 62 y siguientes del reglamento de bienes, estimado Iván, para todos los compañeros que tienen algún problema similar, el reglamento de bienes, decreto supremo 007-2008 vivienda, puede darle una pista. ¿Por qué la permuta no es idónea? Porque la permuta, recuerden, tiene que ver con el tema de la equivalencia de valores. Y si usted ya a priori sabe que hay un terreno grande con un terreno chico, ahí puede tener algunos problemitas. Entonces es mejor que sea una transferencia unilateral para que ese inmueble, el terreno chico, luego pueda ser
transferido al ente competente. Si finalmente se decide que sea una comisaría, ¿a quién tengo que transferirle? Ya no a la municipalidad, sino al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional. Si quiero que sea un colegio, se lo transfiero a la Dirección Regional de Educación y así sucesivamente. Pero todo esto, en términos generales, significa una pequeña cuota de planificación para no ser errático. Es decir, primero se chequea las titularidades, quién es quién. Yo tengo el título de propiedad. ¿Tú municipal en verdad eres titular del terreno o crees que eres el titular? Porque aquí en bienes públicos, amigos, amigas, un elemento fundamental es no creerse titular público, sino creerse, pero además demostrarlo. Porque cuando ocurren estos casos que nos plantea Iván, donde la comunidad tiene una expectativa y yo también como entidad pública, lo que vale, ¿qué cosa es? La titularidad más el documento. La titularidad más la ley por la cual me confieren a mí eso, titularidades y competencias. Pero si yo no tengo ni uno ni otro, lo que soy en realidad es una entidad pública que ocupa un inmueble, pero que no tiene un registro ni un título inscrito a mi nombre, a su nombre. Y entonces viene lo que decía hace buen rato nuestra compañera Fanny, que labora en Sisol. Tengo inmuebles que requieren saneamiento. Y Fanny dijo, el saneamiento no es una palabrita o una actividad muy ligera, porque hay saneamientos complejos. Claro que sí, el saneamiento es complejo, en la medida en que el problema lo hemos ido dejado crecer. Por eso es mejor solucionar en materia de patrimonio un problema en la categoría bebé o niño. Si el problema es de categoría niño-bebé, se puede solucionar en un tiempo moderado. Si el problema es un problema adolescente, ya nos va a tomar un poco más de trabajo, pero todavía lo podemos hacer. Pero si el problema es un problema adulto, ya la cosa es más compleja, ¿no? Porque los problemas de los adultos son más arraigados, más añejos, más de antaño. Vaya usted a sanear el inmueble de la sede central de la Municipalidad de Quispicanchis. Vaya usted a sanear el inmueble donde don José de San Martín hizo su primera proclama en Guaura. ¿Complicado o no? ¿Y por qué complicado? Ustedes dirán, profesor, usted es muy exagerado. Bueno, quizá pueda parecer un poco exagerado, pero ¿quién sabe cuándo se instauró registros públicos en el Perú? ¿Quién sabe cuándo se instauró registros públicos en el Perú? En la historia republicana. ¿En qué año, señoras y señores? A ver, una pequeña preguntita de cultura jurídica. Imagínense que la comisión organizadora nos dice, ojo, este es un tema lúdico y como está siendo grabado de pronto, solamente dejo constancia que es lúdico. Un punto más a quien conteste cuándo se instauró registros públicos en el país. Ojo que ustedes tienen también el internet a la mano, así que pueden echar mano de eso, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Mm? ¿En qué año? ¿Qué siglo? ¿Qué año? Por ahí estoy escuchando un susurro. Creación de los registros públicos en el Perú. ¿En qué año fue, amigos, amigas?
¿En 1000? No le escucho, un poquito más fuerte. 1994. No, esa es la SUNARP. Esa es la SUNARP. Registros Esa es la ley públicos. 26366. No, esa es la SUNARP. Ah, ok. La creación de los registros públicos, no la creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es diferente. ¿Mm? Está por ahí cerca, a ver, un poquitito más atrás es. El 2 de enero de 1888. Respuesta. ¿Su nombre, amigo? Jaime Cerquera de la Unidad Ejecutora Chiclayo. Buenas noches. Ya ve, Chiclayo, el norte, ve. Pescado de raya, ¿no? La torrejita de raya, ¿no, amigo? Ceviche, así es. Ceviche, en Pimentel, ¿no? Ceviche de Chinguirito. Chinguirito, claro, pues en Pimentel, el puerto, ¿no? Así es. El balneario Una de bonita Pimentel. tierra. Ojalá Dios quiera que el próximo año, cuando ya volvamos a un mundo un poquito menos anormal que el que estemos, podamos nuevamente recorrer tantas partes bonitas de nuestro territorio nacional. Caminar ahí descalzo y por las playas de Pimentel ahí. Y comer rico. Muy bien, amigo. En efecto, 1888. Y a su vez, de registros públicos, el primer registro que se instauró, a su vez, fue el registro de la propiedad inmueble, como se denominaba en aquel entonces, no como ahora se denomina el registro de predios. Pues bien, entonces ustedes entenderán que desde 1821, día de, el año de la proclamación de la República, hasta 1888, ¿cuánto tenemos? Fácil, 67 años, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en el tema de la propiedad inmobiliaria entonces, en la pública y en la privada? Si no se inscribían. Pregunta, ¿será que en ese periodo se han dado una serie de vicisitudes, de problemas, de imperfecciones o no? Conventos, terrenos, fundos, las creaciones de las ciudades, las leyes de creación de los territorios, de los departamentos, las imperfecciones propias de nuestro territorio geográfico, etcétera, etcétera, ¿o no? Y entonces al final han, en el tiempo, exteriorizado los problemas patológicos de lo físico, de lo catastral y de lo jurídico. ¿Mm? ¿O no? Claro, no hay de otra. Y a partir de 1888, ¿ustedes creen que a su vez se solucionó el problema? O sea, se creó registros públicos, como dijo nuestro compañero de Chiclayo, y al día siguiente ya todo estaba inscrito. No. Si ahora todavía con toda la tecnología que tenemos no está inscrito todo, podremos entender que de 1888 hasta la fecha, la tarea se ha iniciado, se ha avanzado mucho sin lugar a dudas, pero créanme amigos, amigas, que todavía hay cosas que han quedado en el tiempo. Y yo les pregunto, ¿y eso que queda en el tiempo arrastra también a la propiedad pública? Sí, claro, porque también somos parte de la historia, parte de aquello que se hizo bien, parte de aquello que se hizo regular o incompleto, o parte de aquello que no se hizo. ¿Mm? Entonces, ahí viene la cosa. No todo está inscrito, no todo está registrado, no todo está mensurado. Amigo de Chiclayo, sea tan amable, ¿cómo se llama aquel parque grande, esa área verde que tienen ustedes en Chiclayo, en Lambayeque? ¿El parque? El bosque de Poma es la reserva natural. Eso, repítalo nuevamente, ¿el bosque de? El bosque de Poma, la reserva natural de... El bosque No, de Poma, gracias mi amigo. Es una reserva natural. Que ojo, el bosque a ver, seco. perdón, dígame. El bosque seco se le llama, ¿no? El bosque Ah, seco, que hace como 10 años hubo un gran incendio, ¿no?
Claro, sí, una parte destruyó Una parte se destruyó y una parte luego una invasión. también, pero ya Tuvo eso que es, ir no, sí, desde Lima, fueron las fuerzas policiales para desalojar. claro, tuvo un operativo para desalojar a los invasores, sí se logró. Con helicóptero, así como si fuera Exacto, así una película así de Hollywood, exacto, porque era un bien declarado. Es un bien declarado patrimonio natural, de alto impacto, que tiene que ver con la naturaleza, pero a su vez tiene que ver con la titularidad pública. Y con toda seguridad ese bosque tiene que estar bajo el mando del gobierno regional, pues. ¿Mm? Entonces, a lo que quiero llegar es que hay bienes que vienen con la historia y bienes que van superando en los años la historia misma. Si yo hiciera una lista ahorita, y no sé qué tantos compañeros hay, compañeros o compañeras de diferentes partes del país. Nuestro amigo de Chiclayo ya nos ha dicho el bosque Poma. En Huánuco, amigo Iván, ¿cuál es el bien emblemático? El bien estatal emblemático, que tiene que ver con el turismo. ¿Está por ahí, Iván? Sí, profesor, ya abrí mi micrófono. Ya. Ese es Kotosh. Cotos, pues, lógico, tiene que ver con la cultura o no. Claro. Lógico, Cotos. Así es de la familia así media pétrea, ¿no? Sí, profesor. Y no está tan lejos de la ciudad, me parece, ¿no? Está a minutos, está bien Por cerca. eso, cerquita, yo lamentablemente cuando fui a Huánuco, cayó una lluvia tremenda. Yo dije, ya no salgo de acá, ya no sale el avión. Pero paró de llover y a los 5 minutos ya se estaba secando otra vez. Claro, y después tenemos en Tingo María, ¿no? Claro, lógico. Muy bien, muy bien. En Chiclayo está la Oficina de Registros Públicos. ¿En dónde queda la Oficina de Registros Públicos? En un bien de propiedad estatal también, en un bien patrimonio cultural de la nación. ¿Dónde queda? Registros Públicos de Chiclayo. El ¿Mm? registro público está ubicado su oficina en la avenida Balta, la cuadra 2. Ya, pero ese inmueble de color amarillo, así bonito, con empedrada. Hay edificio nuevo. No, no, pero hay otro en el ferrocarril. Estoy hablando de Ahí, repente. claro, esa es la parte donde Sí. está el ferrocarril, sí, es el mismo. Ah, Sí, correcto, antiguo, ¿ve? modernizado ya, pues, Claro, lógico, al costadito. Ajá. es En conocido. Tacna, ¿quién es de Tacna, amigos, amigas? ¿Hay alguien de Tacna? ¿O alguien de Arequipa? ¿Quién es de Arequipa? ¿O quién ha laborado en Arequipa? ¿Qué inmueble de propiedad estatal emblemático hay en Arequipa? ¿Mm? Y en Trujillo, y ahí nomás ya la corto ya. Pregunta de examen, señoras y señores. ¿Los bienes de las iglesias son bienes estatales, sí o no? Repito, los bienes de las iglesias, o las iglesias propiamente, los templos, ¿constituyen bienes estatales, sí o no? Miren, una cantadita. Los bienes inmuebles de las iglesias, ¿son bienes estatales? Ojo, el silencio no es respuesta. Respuesta correcta. Los bienes inmuebles de las iglesias no constituyen en estricto bienes estatales. Son bienes de propiedad privada que están protegidos por el Estado a través de la normativa. Pero el hecho que estén reconocidos por el Estado a través de la normativa no los hace bienes estatales. ¿Ok? Que quede claro, ¿ah? Las iglesias son entes propiamente privadas y cuyo patrimonio inmobiliario se inscribe en registros públicos como todo edificio privado. ¿Está arreglado por el Estado? Sí, es cierto. Y ustedes van a encontrar que tienen un régimen especial municipal. ¿En dónde?
en el Decreto Legislativo 776. Decreto Legislativo 776. ¿Sí? Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a seguir avanzando en nuestro temario. Ya nos falta poco, ¿ah? Ya nos falta poco, un poquito de oxígeno. Panorama jurisprudencial, Tribunal Constitucional. ¿Qué casos llega al Tribunal Constitucional en materia de bienes estatales? Al Tribunal Constitucional llegan, señoras y señores, los casos en los que evidencia una ley que rompe el equilibrio entre lo público con lo privado, entre la actuación estatal respecto de los bienes públicos, o cuando algún privado considera que una ley vulnera sus propios derechos, como fue la ley de la sentencia de regalía minera, ¿no? Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional, la que ustedes están chequeando en esta vista, tienen como finalidad establecer algo muy simpático. Aquí ha habido un pequeño desorden en esta lámina. En realidad esta debiera ser la primera. En el año 97 se dicta esta sentencia por el cual se establece que los únicos bienes embargables son los bienes de dominio privado estatal, los cuales técnicamente son aquellos de propiedad de las entidades estatales. ¿Y qué significa en sencillo? Significa que los particulares, cuando tienen acreencias de parte a su favor por incumplimiento del Estado, entonces el particular puede realizar, como es natural en todo proceso judicial, promover una medida cautelar, una medida procesal a su favor. Y una de esas medidas es el embargo. Pero el embargo puede recaer solo y solo sí en dónde. Puede recaer en los bienes de dominio privado, que luego lo vamos a ver en un rato en cómo se distingue o cómo reconocemos un bien de dominio público respecto de un bien de dominio privado. Es algo así como reconocer, guardando la distancia del caso, entre un jirón o una avenida, porque hay jirones que pueden ser tan grandes o anchos como una avenida, pero hay características físicas, jurídicas, administrativas que nos hacen inmediatamente reconocer esa situación. Ok, perfecto. Esta es la sentencia emblemática del año 97. Luego después han habido otras sentencias, como decíamos, el tema de los embargos, que siempre ha sido un tema bien complicado, y luego el tema de las acreencias, como ese tema del año 2007, que se conoce con el nombre de mutación de manial. A ver, de repente dirán, profesor, ¿qué ha consumido? Y la verdad es que nada. Pero la mutación de manial no es una terminología antojadiza que proviene de este servidor, sino proviene de la doctrina de la legislación comparada y a su vez ha sido motivo de mención en esta sentencia del año 2007. La mutación tiene que ver con el término mutar. Mutar es cambiar morfológicamente algo o cambiar de apariencia sobre algo que preexiste. Y de manial tiene que ver con el dominio, el término dominio. Entonces, cambio en el dominio, ese proceso de cambio en el dominio. Y ese proceso del cambio del dominio puede ser por razón de la cosa, del bien inmueble, o puede ser por razón del sujeto. Esa connotación la vamos a encontrar en esa sentencia emblemática del año 2007,
que está vinculado con el inmueble del registrado a nombre, inscrito a nombre de la Municipalidad de Miraflores, pero que por razón de la ley de creación del distrito de Surquillo, lo perdió. Lo perdió en el papel, el bien inmueble seguía ahí, pero luego en el tiempo Surquillo adopta este bien, lo usa, lo cuida, lo mima, le da de comer, hasta que un día la Municipalidad de Miraflores, la que tuvo de antaño el título de propiedad, dijo, este bien inmueble es mío, voy a venderlo. Y cuando puso en venta el inmueble, la Municipalidad de Surquillo salió como un felino y dijo, no, este es mi inmueble. Y Miraflores le dijo, no digas eso, que es tu inmueble porque no está tu nombre. No tienes la propiedad la tengo yo. Y es verdad, la propiedad la tenía antes de crearse el distrito de Surquillo, Miraflores. Pero Surquillo, cuando ya fue creado, lo cuidó, le dio mimos, todo al mercado. Fue al Tribunal Constitucional y le dijo, señor Tribunal Constitucional, yo tengo mi ley de creación. Yo tengo ese inmueble que antes lo tenía él y yo, por ley de orgánica de municipalidades, debo administrarlo porque se trata de un bien público, como es un mercado público. Y Miraflores dijo, oye, pero este inmueble está a mi nombre. Y si está a mi nombre, eso prevalece. Después de una disquisición conceptual y competencial sobre todo, el tribunal dijo, le doy la razón a Surquillo. Surquillo tiene la competencia para administrar este inmueble porque ha ocurrido aquí una mutación de manial. Mutación de manial que era antes de Miraflores, ahora es de Surquillo. Y por lo tanto, Surquillo se quedó con el inmueble y con el respaldo de esta jurisprudencia, de esta sentencia. Pero la historia, lamentablemente, no terminó ahí porque Miraflores ha continuado luchando. Y eso ya se volvió a los tribunales ordinarios y por un tema de reivindicación. Y ya veremos algún día, algún año, algún decenio, en qué acaba esto. Ok, hasta aquí alguna pregunta en jurisprudencia constitucional, amigos, amigas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bien, profesor, buenas noches. Le saluda Marilía Chimbote. Y en este Marilia. caso, Marilí, Marilí de Chimbote. ¿Cómo está Marilí? Gusto saludarla. en este caso que mencionó el título, Repítame, por favor, que se perdió el audio. en este caso que estaba explicando, ¿el TC anuló el título que estaba a favor de Miraflores? Ah, qué interesante pregunta, Marilí. El Tribunal Constitucional dijo en un fundamento, ojo, yo soy el Tribunal Constitucional, yo no soy un juez ordinario y yo no me voy a pronunciar sobre la validez o invalidez del título registral. De lo que yo sí puedo pronunciarme es, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, es quién tiene la competencia para administrar un mercado público. Y sobre eso, digo yo, y sentenció, es a favor de Surquillo. Lo que pasa es que la historia continuó porque el Tribunal Constitucional, perdón, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales instrumentalizó esa sentencia, generó un título y lo inscribió en registros públicos, estimada Marilí, y lo inscribió a nombre de Surquillo, con lo cual técnicamente extinguió la vigencia del título de propiedad ¿de quién? De Miraflores. No pueden haber dos titulares respecto de un bien. En realidad ahí
el problema también tiene otra solución, Marilí, amigos, amigas, con todos y todas. Es que el título de propiedad de Miraflores emerge ¿de dónde? De la ley de creación de Miraflores. Pero si otra ley le recorta el territorio y al cortarle el territorio se lleva, figurativamente hablando, los inmuebles o algunos inmuebles con ese territorio, ¿qué significa? Que Miraflores ya no puede tener pues el título de propiedad válido de un inmueble que ha pasado a otro distrito, ¿no? ¿Mm? No puede, hay incoherencia. Y el ordenamiento jurídico no puede admitir incoherencias. ¿Se captó, Marilyn? Sí, Oye, pero ese fue profesor, chimbote. la SBN puede que partida registral a favor de Surquillo y dejar sin efecto la partida registral anterior. Es que yo no recuerdo que ha dejado sin efecto la partida registral, sino lo que llegó a inscribir Marilí es, inscribió la titularidad del dominio público a favor de Surquillo a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, profesor, ahí diríamos que se ha generado una duplicidad registral, ¿Por qué duplicidad? porque si no está, en términos, ¿no? Si no está muerta la otra partida registral, Ah, claro, ¿cómo pueden hacer otra nueva? pero es que obviamente que acá viene un tema de contenido. A ver, la sentencia del Tribunal Constitucional lo que dijo es, y eso le faltó de pronto, es que la ley de creación de Surquillo, que es ley, ojo, ley, ¿qué hace? Declara ineficaz la titularidad de las inscripciones de los inmuebles de Miraflores, pues. ¿Mm? No puede haber. Ley nueva, me llevo todos los inmuebles. Y al llevarme todos los inmuebles, lo que debió hacer Surquillo cuando nació es cancelar todos los inmuebles, en realidad, si es que lo vemos en retrospectiva, todos los inmuebles a favor de Surquillo. Es decir, antes era Miraflores, ahora es Surquillo con la ley de creación. Y así debió ser uno por uno. ¿Qué le parece, Marilyn? Bien, profesor, muchas gracias. De nada, saludos a Chimbote. Profesor, yo quería hacerle una consulta. Mire, aquí en estos temas, eh, al inicio, todos los terrenos se inscribieron a favor de la comunidad indígena, ¿no? Ujú. Entonces, ahora se están dando las titularidades de los terrenos registral, ¿no? Pero y ahora la comunidad indígena está que reclama la ¿A quién le propiedad, reclama? ¿A quién le reclama? bueno, a registros públicos prácticamente, ¿no? Porque ellos indican que ellos son prácticamente los propietarios de todo, ¿no? Es lo que indican, ¿no? Este es una, porque en la partida originaria está inscrita el nombre de ellos, Ya. de la ciudad de Chimbote. O sea, este es un tema bastante interesante, ¿no? Y quisiera saber de repente cuál es su opinión. A ver, vamos por partes. Yo sé, el tema de las comunidades campesinas es un gran tema y de gran complejidad, pero primero vamos por un tema de concepto. La comunidad campesina es un ente de derecho privado o de derecho público. O sea, en otras palabras, más sencillo, la comunidad campesina pertenece al derecho privado o al derecho público. Respuesta, pertenece al derecho privado. 2. ¿La comunidad campesina es sinónimo de entidad estatal? Las Respuesta, comunidades indígenas, profesor, disculpe. perdón, indígenas. Gracias por la aclaración. ¿Las comunidades indígenas son sinónimo de entidad estatal? Respuesta, no. Tercero, artículo 88 de la Constitución Política.
y luego de las leyes de las comunidades indígenas o campesinas o las que correspondan, regulan reglas de juego de la administración de la propiedad. Y viene el tema del padrón, el tema de las finalidades de la inscripción. Lo que sucede, estimada Marily y estimados todos y todas, es que las comunidades campesinas o indígenas tienen un régimen de protección de parte del Estado, pero son en puridad propiedad particular, propiedad privada. Y entonces lo que tiene que hacer el sistema de registros públicos es que cuando haya un título de transferencia o un derecho real, tiene que hipercotejar que se cumplan los requisitos y claro, ya eso es ajeno al registrador o al sistema registral, el problema de las directivas, de las pugnas, porque lo hace la directiva comprendida por A, B y C. Viene la nueva directiva que es constituida por FGHI y entonces dice, lo que hizo la directiva anterior es nulo porque no lo hizo conforme a nuestros estatutos, vulneró nuestras costumbres originarias, etcétera, etcétera. Pero resulta que se lo dio ya a otra persona y esa persona suele ser más o menos diligente y lo inscribe en registros públicos. Así que yo diría, Marilyn, que registros públicos es ajena aquí esta historia, estos vericuetos que muchas veces tiene que ver por un tema de dirigencias, ¿no? Lo mismo ocurre con las comunidades campesinas de la costa aquí, y usted seguramente también lo conoce bien porque si es que está en registros públicos, sabe que hay problemas de ese orden, ¿no? Espero más o menos haberle orientado por lo menos un poquito, estimada Marily. Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, amigos, amigas? ¿Alguna otra pregunta, duda, cuestionamiento, imputación, cargo? ¿Nada? Ok, sigamos entonces. Vamos al panorama legal. Decíamos en los primeros 15, 20 minutos que en el panorama legal hay un código civil que pertenece al derecho privado. Ese derecho privado regula propiedad privada. Y ahí encontramos posesión y encontramos propiedad. Perfecto. Encontramos también una figura que es muy importante y esto les va a servir cuando tengan el caso difícil. Y el caso difícil tiene que ver con ese soporte que nos da el derecho privado para las figuras del derecho público. Y ahí tienen entonces el 881 que dice, son derechos reales los regulados en este libro y otras leyes. ¿Cuáles son otras leyes? Las leyes que estamos hablando. Las leyes de saneamiento, las leyes del Sistema Nacional de Bienes Estatales, etcétera, etcétera. Y el artículo 9 del título preliminar es en realidad algo así como la maderita del océano. La maderita del océano es aquella que nos salva, que flota, nos permite flotar. Y esta es la figura de la supletoriedad. La supletoriedad es aquella figura que nos permite integrar, completar algo que de primera intención parecía incompleta o desintegrado o inconexo. Y esa integración o conexión es del derecho privado. El derecho público es en tanto el caso concreto que tenemos pueda permitir la compatibilidad de la naturaleza, que es la último renglón, entendido como naturaleza física y naturaleza jurídica. Naturaleza física y naturaleza jurídica. Nuestro compañero hace como 20 minutos habló del bosque poma. Si nosotros pusiéramos el bosque poma ahorita de manera figurativa como si fuera un bonsai aquí en nuestra pantalla, ¿qué es lo que tiene mayor preponderancia? ¿La naturaleza física o la naturaleza jurídica?
para que se entienda mejor, al costado del bosque Poma le ponemos un edificio público, un edificio de 5 pisos, recto, sencillo. Y le haríamos la misma pregunta en este edificio. ¿Qué prepondera más? ¿Qué privilegia más? ¿Lo físico o lo jurídico? Y al costado tenemos el bosque Poma. Los dos son bienes estatales. ¿Mm? En el bosque Poma tengo naturaleza, tengo medio ambiente y tengo superficie territorial, tengo linderación y tengo finalidad. Tengo que los bosques solamente pueden pertenecer al Estado para cumplir finalidades de medio ambiente, de naturaleza, de geografía, etc. Al costado tengo un inmueble, que es un edificio de 5 pisos. ¿Qué es? Un edificio útil, claro, de propiedad estatal, inscrito en registro público, pero cemento, fierro y ladrillo. ¿Qué privilegio más en el edificio? Lo físico. ¿Qué privilegio más en el bosque? Su naturaleza, pero naturaleza física o jurídica. Ahí en gran parte es su naturaleza jurídica, porque lo físico, desde el punto de vista del Código Civil, es un inmueble, pero vaya que el bosque Poma tiene otras herramientas normativas que lo cuidan, que lo cultivan, que lo conservan, etc. Entonces, yo les recomiendo a colegas abogados y no abogadas, no abogadas o no abogados, que tengan en cuenta este artículo 9 del título preliminar, que en algún momento los puede ayudar a atender un caso difícil. Ya vamos concluyendo y diremos que en el artículo 3 de la Ley de Bienes Estatales, el modificado en el texto único, nos enfatiza la normativa que los bienes estatales son bienes de dominio privado o dominio público, pero nótese que ya no habla de bienes muebles. Este artículo 3 ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1439 y ha trasladado la parte mobiliaria al Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ahora el sistema de bienes solamente incide sobre, subrayo en negritas, sobre predios, que está en el segundo renglón. Ya no refiere expresamente acerca de los inmuebles, porque los predios, en este caso, están entendidos aquí como propiamente terrenos, áreas de playa, islas y otros, que pueden ser de dominio privado o de dominio público. Esa es la novedad que seguramente ustedes ya la conocían y si no, ahí la tienen anotada. Para ir terminando, todavía hay un poco de voz. Los bienes estatales pueden dividirse en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son aquellos que están, como dice su nomenclatura, destinados al uso público o destinados al servicio público. ¿Uso público y servicio público es lo mismo? No, señoras y señores. El uso público es aquella figura de acceso físico. Ejemplo, yo ingreso a una plaza, ingreso a un parque, camino por la carretera. Si voy con mi auto, voy por la carretera. En tanto que el servicio público es aquella manifestación estatal en la cual hay una prestación, pero obligada por ley. Entonces yo tengo que hacer algo en ese inmueble que a mí se me da. Ejemplo, me da un hospital, es para curar a los enfermos, curar a los pacientes. Me dan a mí una escuela, es para realizar la actividad estatal de educación. Me dan a mí un estadio,
para realizar labor deportiva. Fíjese que entre el uso público y el servicio público hay lo que se denomina un destino, una finalidad. La ley ha ordenado eso. Y cuando hay desorden, ¿qué viene? Otra vez el saneamiento o el encaminamiento, pues, porque se alteran. Lo de servicio público no lo puedo pasar al uso público ni viceversa. Cada cosa tiene su razón de ser. No puede haber una suerte de trasplante o intercambio de figuras porque las figuras han sido diseñadas, regladas y la casuística es homogénea para poder verificar su verdadero estatus. En todos los casos, se establece que los bienes de dominio público tienen carácter de inalienable e imprescriptible. Es decir, son bienes indisponibles. Nadie los puede vender y no los puede perder el Estado porque un tercero se asiente en él. Jamás de los jamases. No lo puede perder. Y si lo pierde en los hechos, el derecho va a favor del Estado. Pero claro, eso, ustedes me dirán, profesor, pero eso es lírica. Bueno, de hecho, podríamos ir a un juicio, pero ahí el juez tiene que estar de parte de lo jurídico y de parte de lo magnánimo, que es el cumplimiento obligatorio. El derecho, el bien de dominio privado es todo lo contrario del bien de dominio público. Y son bienes que son disponibles porque son bienes que están inscritos en registros públicos y que generan una especie de derecho de propiedad. Digo una especie porque no es el derecho de propiedad de aquel que se utiliza en el sector privado, en el derecho privado, sino es una propiedad estatal reglada, sometida a reglas de juego. Las entidades públicas, por el hecho de ser propietarias, no significa que pueden hacer con sus bienes lo que les venga en gana. No, porque si hacen eso, incurren en responsabilidad. Aquí entonces está lo que ustedes ya tienen en pantalla, los elementos constitutivos del dominio público y del dominio privado. Ejemplo de un bien de dominio público está en el artículo 2, aquí lo tienen, perdón. Playas, vías férreas, caminos, etc. En el otro extremo, escuelas, hospitales, estadios, etc. ¿Ok? ¿Cuál es la figura por la cual el dominio público pierde esa condición? Es la figura de la desafectación. Es una figura excepcional por la cual un bien de dominio público sale de la esfera, se retira, se le expulsa de la esfera por ya no estar ad hoc al uso público ni al servicio público. Ejemplo, un tema físico, un incendio. Imaginémonos, por favor, de manera negada que un bosque se incendia totalmente. Quedan cenizas. Ya no es bosque. Imagínense que un edificio, como ocurrió en el Banco de la Nación en la década pasada, lo incendiaron. El edificio quedó inhabitable, luego lo tumbaron y ahora es un parque público. Imagínense que un hospital se muda, ya se muda totalmente y deja el edificio vacío. Ya no es un hospital, será un edificio. Todos esos detalles significan la desafectación. La desafectación, por lo tanto, puede ser expresa o puede ser tácita. Expresa cuando está contenida en una norma y tácita cuando ocurre en los hechos. Este es el catálogo de dominio público. Aquí ustedes pueden encontrar y clasificar, ya sea en su jurisdicción, ya sea que estén en Chimbote, en Huánuco, en Chiclayo, en Piura o en Tacna o en Lima, estos bienes conforme a su catálogo, que es un catálogo, por cierto, una clasificación, como decimos arriba, una clasificación libre. Aquí están las semejanzas y diferencias, que es lo que ya hemos conversado de temprano, y las modalidades de adquisición de los bienes estatales, que son por ley, por compra-venta, por mandato judicial, por transferencia, por donación, por mandato administrativo o
por saneamiento. Acá algunas figuras, unos matices que me he permitido poner entre propiedad privada y propiedad pública, y finalmente determinan este tema del régimen jurídico de la propiedad estatal. Con esto, señoras y señores, hemos concluido nuestro módulo. Les agradezco infinitamente su atención, su paciencia, y les deseo el mejor de los éxitos para este curso de actos de gestión sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal organizado por el CAFAE de la SBN. ¿Ok? Que tengan todos ustedes muy buenas noches y les deseo una buena estancia en lo que queda del día. Gracias. Gracias, profesor. A ustedes las gracias, amigos. Gracias por estar allí. Muchas gracias, profesor. A usted, Marily, que le vaya bien. Saludos.